Amigos, algo de lo que se ha hablado mucho cada fin de año durante este sexenio, bueno, y normalmente se hacía cada fin de año, era cuánto va a aumentar ahora el salario mínimo. Antes era un tema porque como estaba ligado a diferentes multas y derechos que se tenían que pagar, pues era de puta, pues no lo subas tanto porque tampoco es como que queremos afectar a tanta gente. La cosa ahora es que gracias a que se desindexó, se creó la UMA y ya todas las cosas son distintas, bueno, ya se pudo tener mayor rango de maniobra para poder seguir subiendo el salario mínimo. Y Andrés se lo ha tomado como manda, ¿no? Cada fin de año lo subimos 15, 20, 25% el salario mínimo. Y digo, puede que suene como algo súper bueno, ¿no? Algo extraordinario para la gente que está a lo mejor en la parte más baja, ¿no? de los ingresos en este país, que suelen ser bastantes. Pero pues, luego como que hemos visto que en tantos aumentos como que no se ha reflejado en el nivel de ingresos. O sí, la cosa es ver con el dato en la mano. Para este asunto tenemos a Alejandra Macías, ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y al doctor Gabriel Pérez del Peral, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Gracias a ambos por estar por acá. Oye, quiero hablar contigo, mi estimada Alejandra. Pues tú, ¿cómo ven? En el CIEP, ustedes que se dedican a analizar todo el asunto económico presupuestario, ¿ha servido de algo para empezar estos aumentos pues, no, drásticos comparados con el histórico? Pero pues, ¿ha servido de algo estos aumentos que ha hecho el presidente? Pues yo creo que sí, o sea, la respuesta es muy complicada, ¿no? Y te voy a responder. Sí, pues por eso te la aventé así. Como, No te estoy pidiendo así que me la respondas con una oración, pero pues, toma tu tiempo, ya luego el doctor intervendrá y así vamos tejiendo una respuesta acorde. Una respuesta como buena economista que soy, depende. Exacto. Sí. Entonces, tiene muchos efectos, ¿no? Que probablemente no vamos a ver tan rápido. Los equilibrios son difíciles de ver en un corto plazo. Entonces, va a ser importante pues, ver qué sucede en el mercado laboral, ¿no? Son costos que aumentan, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, que pueden generar que tengan problemas en algún momento en el futuro. Creo que también somos de los países que tenemos salarios mínimos más bajos, que sí teníamos una deuda en general, ¿no? De subir este salario. Como bien mencionabas, y ese tema de la indexación o desindexación es súper interesante, ¿no? Sí se hizo en 2015, pero también la UMA va aumentando, ¿no? Porque también se tiene que actualizar. La UMA va según con la inflación. Exacto. Digo, si sube la inflación, pues ahí te van, ¿no? Eso es un ajuste para no perder y digamos, mantenerlo en niveles reales, ¿no? Sí. El salario mínimo pues ha ido de 20, 25 y así. O sea, pero de todos modos hay amparos. Te voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es de pensiones, ¿no? Y hay amparos que todavía siguen o quieren seguir cobrando las pensiones pues de acuerdo al salario mínimo. Y pues lo que gastamos como país en pensiones, ¿no? Exacto, lo que gastamos como país en pensiones es muy grande, está desplazando gasto en salud, en educación, que son temas que, digo, acaba de salir la prueba PISA, vemos que estamos súper atrasados y que no le invertimos ni tenemos estrategias. Entonces, puede tener efectos en diferentes aristas que tenemos que evaluar y que tal vez sí ya tengamos contener un poquito esos aumentos tan altos que tuvimos los últimos 4 o 3 años. Ya. Gabriel, una de las cosas que luego se tienen tanto de reserva cuando aumentas el salario mínimo es lo que suelen llamar ustedes los economistas el efecto faro, ¿no? Sí. Que es cuando aumentas el salario mínimo, como que lo que dice el efecto es que se aumenta, ¿no? El resto o sea, es como un efecto generalizado, o al menos mucho más allá de la gente que llega a ganar el salario mínimo. Exactamente. Pero no se ha notado tanto. No, bien dices la señal, el mensaje que se envía. Yo creo que es importante dimensionar cuál es el universo al que impacta este crecimiento de los salarios, ¿no? Tenemos una población económicamente activa, o sea, las personas mayores de 15 años ocupadas y desocupadas en el país, que es de 61 millones de mexicanos, ¿no? De esos 61 millones de mexicanos, el 60% está en la economía informal. Entonces, yo creo que es importante subrayar que va a estar beneficiando a la economía formal, a los trabajadores formales. Creo que hay que dejarlo claro, porque todos esos que están en la informalidad, que creo que están en 55 o 60%, esto no aplica.
No O sea, aplica. como no están dentro del marco legal técnicamente de Exactamente. temas laborales, pues digo, la autoridad tristemente no tiene forma de andar auditando y viendo si les pagan el mínimo o no. Exactamente, bien dicho, no aplica, no tienen una red de seguridad social, ¿no? La gente, estamos hablando de cerca de 38 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, aparte de esos 38 millones de mexicanos que no tienen seguridad, que no tienen infraestructura suficiente para poder desarrollar un trabajo, pues podemos decir que la productividad en México pues deja mucho que desear gracias a este porcentaje tan amplio que hay de informales en el país, ¿no? No. Entonces, en cuanto al impacto, Alejandra, ¿dónde estamos? O sea, porque estaba diciendo el secretario de Trabajo que van a ser como 8.6 millones de personas, ¿no?, que se van a ver beneficiadas. Pero pues uno que es curioso, luego me metí a ver la base de datos del IMSS en cuanto al tema de rango salarial. Bueno, personas inscritas por rango salarial. Y encontré que en el rango más bajo, que es el de solo un salario mínimo, hay 105,000 personas inscritas. De hecho, el 40% de los trabajadores del IMSS están registrados con salario mínimo, que es otra cosa a lo que ganan, ¿no? Claro. Muchas veces lo que hacen las empresas es registrarlos con ese salario, pues para que el costo laboral justamente no sea tan alto, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa, pero el impacto se va a ver muy reducido, ¿no? Porque te pueden tener registrado como con 1 o 1.5 salarios, que a lo mejor pues lo van a tener que ajustar y lo que tú quieras, pero pues al final tú acabas ganando más. O sea, realmente a lo mejor el impacto que se va a notar es más con los costos laborales de la empresa y no tanto en lo que ganan los empleados. Exacto, que es con lo que empezaba la conversación, ¿no? El costo que tienen las pequeñas y medianas empresas puede ser más alto y puede pegarle a la productividad, como bien decía Gabriel. Y también el asunto en el país es que todo está fragmentado. Tenemos trabajadores del IMSS, tenemos trabajadores del ISSSTE, los informales y tal. Entonces, cuando hablan de reformas, ¿no?, de repente es nada más hablar del IMSS, ¿no?, y de las personas que están en la formalidad. Entonces, digo, yo creo que en general es una buena noticia, pero debería ser algo que aplique a más personas primero, ¿no?, que no hubiera tanta informalidad, pero para eso se requieren otras políticas estamos públicas. En una tierra de fantasía, mi estimada Alejandra. Sí, no, totalmente. totalmente. La informalidad, pero... Totalmente. Y la otra es, lo bueno es que los formales con un salario mínimo más alto sí van a ahorrar más, por ejemplo, y tienen que pagar cuotas de seguridad social más altas. Pero bueno, regreso a lo mismo, tendríamos que hablar de una cuestión más universal. Si queremos hablar de efectos de reducción en pobreza, de reducción de desigualdad, de que nos va a ir mejor en el país y tal. Y creo que otro aspecto que no estamos comentando es inflación. Digo, hay muchos estudios, ¿no?, pero no solamente es el salario mínimo, sino hay una expansión del consumo en este año. El próximo año, con el presupuesto, se está proyectando gastar muchísimo y eso va a presionar a la inflación. Y probablemente, como te decía, no es un efecto inmediato, sino en los siguientes años, pero es también como una característica de esta administración que pues hace cosas de corto plazo que vamos a tener que pagar más adelante. Sí. Luego la política tristemente luego recompensa, ¿no?, las acciones de corto plazo, sacrificando el largo. Gabriel, entonces parece, más bien, ¿crees prematuro andar diciendo que esto ya es una cosa aquí histórica y súper beneficiosa para todo el mundo y que va a traer bonanza para cierta parte de la población? Y yo creo que no podríamos decirlo. No se podría decir eso. Si bien es el sexto aumento en lo que va de este sexenio, es un incremento del 20%, muy importante. No podemos decir eso. Bien mencionabas la parte del impacto en las pymes, ¿no? Y un poco la doctora también lo mencionaba. Sí les va a impactar. Hay estimaciones de que la inflación puede aumentar medio punto porcentual el próximo año. Hay que recordar que el principal costo de una empresa es la nómina. Sí, de cualquier sector, de cualquier giro, de cualquier tamaño. Entonces, pues tenemos que la mayoría de las empresas en México pues son pequeñas y medianas, ¿no? Estamos hablando de más del 98% generadoras de empleo y sí va a haber impacto el próximo año en la inflación. Ahora, hablabas del corto plazo. Por supuesto, la parte política es importante y más en 2024, ¿no? El mensaje con el que iniciabas la conversación es: estamos aumentando los salarios, también tenemos programas sociales, estamos apoyando a la gente de los deciles de abajo del ingreso, pues voten por nosotros, ¿no? Y también hay que subrayar el incremento que también mencionaba la doctora
del gasto público. El déficit fiscal va a tener un incremento histórico el próximo año, ¿no? El déficit primario, que es 1.2% del PIB, que es el déficit sin tomar en cuenta los gastos financieros, sin tomar en cuenta el pago de interés de la deuda y las amortizaciones, pues también tiene un incremento histórico del 1.2. O sea, ¿solamente es considerando ingresos contra gasto? Es nada más gasto operativo. Ah, ok. El puro gasto operativo sin tomar en cuenta el gasto financiero. Y el déficit ampliado está arriba del 5%, 5.4% histórico. El 20% del presupuesto del próximo año, que ya está autorizado, lo que mencionaba la doctora, el 20% va a estar financiado con deuda. Va a haber colocaciones de bonos, colocaciones de papel, y pues yo quisiera saber de dónde van a salir los recursos para honrar esos compromisos financieros después de las elecciones, porque sabemos que este gobierno pues, ha acabado los fideicomisos, no hay dinero, la próxima presidenta pues, se va a ver en un gran problema tipo fiscal. Y se va a sacar la rifa del tigre. Exacto, desde el punto de vista fiscal. Claro, claro. Después del 2 de junio, ¿no? Sí, entonces, Alejandra, a ver, ¿qué otros aspectos que a lo mejor no estamos viendo en cuanto al tema del salario mínimo se pueden llegar a abordar? Porque bueno, ya decíamos que estábamos hablando de la inflación, que digo, en los primeros años no se vio tanto. O sea, sí hubo un aumento del salario mínimo igual, no me acuerdo ahorita, pero igual que por ahí del 20, 15, 25, y la inflación estaba muy en rango, ¿no? En cuanto al objetivo de Banco de México. Entonces, entiendo que si subes el salario mínimo, pues va a ver que la gente tiene más poder adquisitivo, pero realmente, o sea, es tan reducido el impacto que llega a tener, o sea, real, ¿no? De por sí es la población informal solamente. Y luego, que es un rango muy pequeño que está hasta abajo, ¿no? De la distribución, que como decías, pues puede que la gente esté registrada con eso, pero no es lo que gana. Entonces, realmente el impacto va a ser bastante pequeño. ¿No crees que están como aquí, digamos, inflando demasiado el impacto que va a tener? Sí, no, yo creo que... O sea, dejando de lado el tema político únicamente con el número. Es una parte, o sea, el salario puede impactar algo, la inflación no la va a determinar, pero si vamos, o sea, además venimos de una crisis que además a nivel global aumentó la inflación, ¿no? En 2022 fue del 7% promedio, entonces estamos tratando de bajarla y tenemos estos aumentos en salarios, este aumento en gasto, entonces estás dinamizando consumo, no solamente es el salario, sino toda el impacto que está teniendo las decisiones fiscales y las cuestiones económicas a nivel global. No es solo el salario mínimo, pero como dijiste al inicio, el primer aumento teníamos espacio, digo, el salario mínimo estaba súper bajo, ¿no? En el piso, entonces ha ido aumentando. Y como te decía, tal vez ya no vamos a poder hacer esos aumentos porque entonces sí el impacto va a ser más grande, no solo en inflación, sino en esta parte de desplazamiento, incluso de mano de obra hacia la informalidad, porque si a las empresas les sale más caro, pues probablemente dejen de contratar gente o las pasen a la informalidad, que eso es, yo creo que uno de los peores resultados que podríamos tener, ya ni siquiera la inflación. Además de ilegal, ¿verdad? Oye, Claro. a ver, me interesa saber un poco y acercarnos de otro punto ahí, del punto de vista económico, porque según la línea de pobreza del Coneval, o sea, todavía el salario mínimo está, creo que a la mitad por ahí de esa línea, ¿no? De pobreza que es pues, que el ingreso mínimo que debía tener para mantener una familia de 4 personas, ¿no? Menos 2 padres y 2 hijos. ¿Se puede aspirar a lograr ese nivel sin comprometer, primero, el tema de la inflación y, segundo, la captación, digamos, de empleos formales? Sí, pues muy confiable el Coneval, son cifras que hay que confiar en ellas. El 60% de la canasta básica es lo que se alcanza a cubrir. Y mencionabas algo muy interesante. Pues si vemos el impacto en la inflación en los últimos 4 años, a pesar de los incrementos en el salario, pues no se ha dado. Digo, al menos en estos últimos que tuvimos de 2021 y no ha habido por el tema de Rusia-Ucrania, ¿no? Y todo y no ha habido impactos en la inflación. Ah, exacto. ¿No? Sí, no, o sea, tú ves 2019 y 20. Esa es la evidencia. Ah, va. Entonces, ¿qué nos hace pensar, qué nos hace sospechar eso? Que había estado rezagado el salario mínimo con respecto a la productividad en este país. Por eso no ha habido incrementos en la inflación, ¿no? Ese es un hecho. Ahora, pues el incremento en la inflación pues va a hacer que el gobierno siga manteniendo
pues, por ejemplo, una tasa de interés del 11.25, ¿no? Alta. Una restricción en la política monetaria por lo menos en los próximos 6 meses, por el impacto que va a tener en la parte de la inflación, este incremento del 20%, ¿no? Que sí podemos decir que es histórico. Pero, pues yo definitivo. O sea, pero para sí, llegar a ese nivel que está pidiendo, digamos, bueno, que tiene marcado el Coneval como línea de pobreza mínima para mantener a esta familia, sí. o sea, me imagino que va a tomar tiempo, si es que se llega, ¿no? O ¿cómo lo ven? Yo creo que es una Por supuesto. combinación de factores, no solamente es el salario mínimo. Depende. Y además el salario mínimo, como todo, pues es el precio del trabajo, ¿no? Entonces Claro. tendríamos que llegar a un equilibrio donde no tenga efectos adversos a la productividad. Pero también lo que no estamos haciendo es generando oportunidades, ni generando el capital humano de las personas. Voy a tener Nada de un poquito, educación, Alejandra. ¿Crees que, nada de salud. perdón, ¿crees que contratar a alguien bueno, el costo laboral en México es demasiado alto? O sea, el contratar a alguien formalmente está fuera de las posibilidades de una empresa, de una pyme. Demasiado alto comparado con qué. Ah, por El eso. problema, Tú dime, ¿no? el problema es que, como lo mencionaba Gabriel, o sea, tenemos muchas empresas pequeñas, micro, ¿no? Que, Sí, o sea, que sé que son el una vasta costo, mayoría. Claro. que ese costo, pues sí es alto. Entonces, bueno, creo que es como el 98% es este tipo de empresas que además no son productivas. Entonces, te digo, sí es una combinación de factores, hacer a las empresas más productivas, generar oportunidades en las personas para poder ganar mejor y en general ser un país más productivo. Las inversiones que vienen, ¿no? Y que tanto nos hablan del nearshoring y los nuevos empleos y tal, porque finalmente te venden, vamos a darles incentivos fiscales porque van a dar empleos, pero nadie nos asegura qué tipo de empleos van a ser, si tenemos al personal capacitado para esos empleos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes a personas más capacitadas y generas más oportunidades, pues podrías llegar a un salario más alto para cubrir la línea de pobreza. No. Sí, o sea, creo que en cuanto a contratar a alguien por la formalidad, siendo que es caro mantenerlo y correrlo, más caro correrlo, me imagino que sí. Es Sí. por ahí donde algún emprendedor, a lo mejor pequeño o micro incluso, se la llega a pensar 2 veces antes de meter a alguien en... Claro, la economía mexicana es una economía poco flexible, ¿no? Pues nada más volteemos al norte, ¿no? Allá no tienen que indemnizar, allá no tienen que liquidar a las personas cuando las te corren. corren y bye, En Estados Unidos te corren y adiós, bye, no hay costo. Ahora, hay que decir, tienen seguro de desempleo. Bueno, ese Es poquito, pero pues hay algo, ¿no? Para Ok. que puedas ahí medio mantenerte en lo que encuentras una chamba. Sí, exacto, son recursos fiscales, Ujú. recursos del gobierno. Pero los empleadores no tienen esa obligación, como sí lo tienen aquí, de liquidarte, de indemnizarte, lo cual hace poco flexible, pues el que yo me anime a contratar a alguien, ¿no? De hecho, el empleo es de las variables que más tarda en ajustarse, precisamente porque los empresarios, los empleadores, se están esperando a si realmente está subiendo el ciclo, si realmente está subiendo el Producto Interno Bruto, el consumo, y hasta que están completamente seguros, empiezan a contratar más gente. Entonces, ese es el rezago que tiene el empleo, ¿no? Por los costos que decías, acertadamente, ¿no? Me preguntabas, Alejandra, comparado con Estados Unidos, ¿cómo nos andamos en esa parte? Es que Porque como yo lo entiendo, o sea, por una parte, o sea, al menos el mexicano, y me corrige si estoy mal, por favor. Por una parte, aquí se trata de proteger mucho al empleado, ¿no? O sea, tienes aquí que te dan pues, muchos temas de prestaciones de seguridad social. No es nada en contra, no me van a malentender, nomás es la realidad. Muchas prestaciones de seguridad social, ¿no? Infonavit, tienes muchas otras cosas. Ahí se me está yendo. Bueno, en fin, Afore, ¿no? Ahora con este asunto. Y pues si deciden cortar la relación laboral, te van ahí tus 3 meses de salario, más proporcional de aguinaldo y prima vacacional y cuánta madre, ¿no? Pues órale, sáquese. Exacto. En Estados Unidos, al menos como lo tengo entendido, es pues, bye, ¿no? Que te vaya muy bien, ahí está la puerta, papi. Eso a la vez genera un efecto de mayor dinamismo, o sea, te despiden y te contratan más fácil, ¿no? Vas, vienes, Por bajas supuesto. y puedes tener los trabajos que quieras. Acá es más complicado, o sea, si te contratan, pues medio puedes tener la seguridad de que pues aquí te vas a quedar, ¿no? Porque pues, despedirte es muy caro. Entonces como que tienes un yin y yang, ¿no? En ambas acercamientos al tema del empleo, que pues depende qué es lo que quieras, ¿no? Como gobierno, si lo que quieres es hacer más dinámico el tema del empleo o proteger más a los empleados. o generar informalidad.
Yo no lo dije, Alejandra Macías. No, es cierto. No, pero es que sí, ¿no? Es, una, sí, es, o sea, es al como final lo que llaman las consecuencias no vistas, ¿no? Si haces todo más rígido, si lo haces más costoso, pues la otra vía Unintended es, consequences. ajá, ¿no? Es completamente ilegal. Nadie debería de registrar ni con el salario mínimo ni no registrarlos, ¿no? Haciéndolos informales. Pero, pues, como lo decíamos al inicio, ¿no? 60% de la economía en México es informal. Y uno de los efectos que podría generar estos costos, pues, es que esa informalidad aumente, que ya sucedió con la pandemia, ¿no? Una vez que entras, o sea, las empresas justo tienen esos costos de cerrar actividades y de mantener a su plantilla, pues, ¿qué hacen? Quiebran y aumenta la informalidad. Entonces, hay otros costos, no nada más monetarios, también la parte de no tener seguridad social, en la informalidad, de no pagar cuotas. ¿Qué pasa? Pues que al final vas a tener una pensión con el programa de adultos mayores que no tiene una fuente de financiamiento y que resulta bastante onerosa. No, y déjate eso, o sea, yo creo que el ingreso incluso es muy pequeño, ¿no? Como para aspirar a mantenerte de eso, pues, Sí, no. Claro. se me hace muy pequeño. Empresa que fallece, apoyando lo que dice Alejandra, es incremento en la informalidad, ¿no? Más de 1 millón de unidades económicas que fallecieron durante la pandemia por la falta de apoyo fiscal. Eso hay que también abonarlo al incremento en la informalidad. Venimos de una época muy difícil, ¿no? Muchísimos fallecimientos, lo cual impacta, esos fallecimientos, sí es muy triste decirlo, ¿no? Fue en los deciles de abajo del ingreso, ¿no? En los pobres. Y esto, pues, tiene consecuencias y la gente lo dice, ¿no? Ha disminuido la pobreza, ¿no? Pero pues, también de dónde venimos, ¿no? De los fallecimientos. Hay que tomar en cuenta eso. Sí. Bueno, pues ahí está un poco el panorama para los que pues, les interese, ¿no? Este asunto del salario mínimo, impactos laborales y demás en temas del ingreso. Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchas gracias, mi estimada Alejandra. Y el doctor Gabriel Pérez del Peral, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Gracias, mi estimado Doc.